Gracias, señor presidente. Hace frío acá, no está el aire en 24, como dice la publicidad oficial. Vamos a pedir entonces que bajen el Que aire. cumplan con la publicidad oficial. Bueno, algo ya nos referimos con relación a estos proyectos cuando hablamos del presupuesto, señor presidente, porque no nos parece que sean cosas separadas. Nos parece que un presupuesto que aumenta el 45% las partidas para seguridad, baja casi en un 10% las que tienen que ver con urbanización, hablan un poco de lo que es necesario para llevar adelante una política cada vez mayor de control social y represión en la ciudad de Buenos Aires. También algo mencionamos cuando hablamos de que se retiraba el proyecto en el cual se pretendía vender para especulación inmobiliaria los predios de la calle Cavia, ¿no? Parece que hay varios lobbies dando vuelta. Y esta ley, que la diputada Marrone generosamente llamó las leyes Presti, yo las llamaría las leyes del lobby policial. Le explico por qué. Porque son las leyes que necesita la policía para legalizar las prácticas cotidianas. Muchas de las cosas que acá se intentan legalizar son las que todos los días vemos quienes defendemos, a quienes trabajan en la venta ambulante, a quienes defendemos, a quienes venden comida en la calle, a quienes tratan de ganarse su vida como pueden con el llamado trabajo informal y a quienes defendemos a quienes se manifiestan. Mucho de lo que aquí en estas leyes Presti se intenta legalizar hoy existe. Porque la quieran poner en el código contravencional o en el código que regula el procedimiento contravencional, señor presidente, quiero aclarar que no las hace más legales. Las podrán aprobar hoy, vamos a seguir peleando contra estas leyes porque son inconstitucionales. Violan toda la constitucionalidad vigente, empezando por la propia Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Y como también decía la diputada Marrone, quiero manifestar aquí, porque es mi obligación, la enorme preocupación que tienen aquellos que se dedican a la venta ambulante, que tratan de ganarse la comida todos los días, porque es evidente que lo que se está votando aquí los perjudica notoriamente, empezando por estas leyes que desde la sesión pasada vemos, donde se está intentando avanzar en una ciudad pensada para el turismo, y evidentemente la imagen que le quieren dar al turismo internacional, para el cual promueven, hacen una nueva ley de alquileres temporarios y demás, parece que no cae bien mostrar que en la ciudad de Buenos Aires hay desocupación, que hay gente que se tiene que dedicar a la venta ambulante y que tiene que ganarse la comida como puede. Bueno, esto es complementario, señor presidente, no son cosas distintas. No es distinto aumentar el presupuesto para seguridad, no es distinto pensar una ciudad para el turismo y expulsar a quienes viven en ella o intentan vivir en ella, poniendo los alquileres cada vez más caros y complementarla con las normas que pide la policía para aumentar el control social de la calle. Me parece absolutamente y vergonzosamente complementario. Voy a referirme en este marco a algunas cosas puntuales. La que involucra a los agentes de tránsito. Estamos muy lejos de aquella imagen de preocupación que quiso dar el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el debate de candidato a jefes de gobierno, cuando se mostró preocupado por el accidente de Cintia Choque, en el que murió Cintia Choque, en el accidente y las condiciones en las que trabajan los agentes de tránsito en la ciudad. Lejos de traernos hoy una propuesta para que la precarización laboral que los afecta se termine, les quieren hacer cumplir tareas policiales, enfrentándolos, llevándolos a la calle para que se enfrenten con los que se dedican a la venta ambulante, con los que se intentan ganar la comida cuidando autos y distintas tareas que son perseguidas hoy por la policía. Ahora tratan de involucrar también a los agentes de la ciudad en esas tareas de seguridad, que en estos casos que yo digo sería enfrentarse contra aquellos que están trabajando. Tampoco podemos obviar que muchas veces este negocio es regenteado por la policía. Entonces, mandan enfrentarse a los agentes de tránsito con verdaderas zonas liberadas por el accionar policial. Y hay fallos de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, del juzgado 6, del juzgado número 13 en lo contencioso administrativo, donde prohíben directamente que los agentes de tránsito que están precarizados, que no son funcionarios públicos ni para la ley ni para la justicia,
puedan realizar este tipo de tareas, ni siquiera de labrar infracciones. Pero aquí, como digo, aumentando las facultades de la policía, le siguen buscando gente que pueda complementar estas tareas de persecución en la calle. Así que nos parece muy, muy grave, tenemos que alertar que lo que se está haciendo es algo que no va a terminar bien y que puede terminar con violencia hacia estas personas que se las vuelve a exponer sin contemplarle sus derechos laborales. Después, señor presidente, me quería referir también a la modificación del artículo 22. Debo reconocer que estamos en debate entre varios porque es difícil comprender cuáles son los plazos, cómo es lo que se establece, y no creo que sea porque nadie sabe leer una ley. Me parece que cuando algo resulta complicado es porque hay una trampa en su texto. Entonces, es evidente que cuando con la reforma se dice que solo se debe comunicar de inmediato la clausura preventiva, el secuestro de bienes, inmovilización y depósito de vehículos, uno podría entender legítimamente, aunque esto sea inconstitucional, lo vuelvo a aclarar, para que no se entienda que estamos convalidando de ninguna manera esto, que la aprehensión de una persona ya no debe ser comunicada de inmediato al fiscal. Me dio más preocupación aún cuando lo escuché al diputado Presti en su informe, porque él habló de hasta 24 horas. ¿Qué quiere decir? ¿Que la policía tiene 23 horas para tener detenida a una persona sin comunicarle a nadie? Si no se entera el fiscal, ni siquiera nos vamos a poder enterar los abogados defensores, por ejemplo. Y esto es lo que la policía nos hace todos los días después de una movilización. Se lleva a compañeros detenidos y tenemos que salir a buscarlos por toda la ciudad y nadie nos dice dónde están detenidos. Le podría poner muchos ejemplos en el cuadernazo en el que reprimieron a los trabajadores de la cooperativa Madigraf, cuando reprimen a quienes organizan verdurazos en la ciudad, vendedores de paltas, un gran enemigo del gobierno de la ciudad son los vendedores de paltas. ¿Qué pasaría con ellos? Con los miembros de la comunidad senegalesa con los cuales tiene tanta animosidad la policía de esta ciudad. ¿Pueden estar 23 horas detenidos sin que nadie sepa dónde están? La verdad es que es una reforma sumamente peligrosa que, como decimos, no vamos a convalidar ni aquí ni posteriormente. Creo que esto que decía, que se puede prestar a una confusión o no, pero si fuese así estaríamos hablando de 24 horas que pueden tener casi una persona, 23 horas 59 hasta dar la intervención al fiscal, después el fiscal se toma 24 hasta que le da el tiempo al juez. No entiendo lenguaje gestual, después usted siempre tiene mucho tiempo para hablar, diputado Presti. Continúe, diputada. Sí, continúo, pero lo que pasa vio que el gesto permanente. Y después, bueno, 48 horas más para dictar sentencia. Entonces podríamos poner un ejemplo en un caso de flagrancia que la va a determinar la policía y con su acta valdrá como prueba. Podemos tener casi 96 horas detenida a una persona. Completamente inconstitucional. Y aclaro, esta práctica hoy la policía la utiliza, por eso veo el lobby policial detrás de esta ley, porque nos dicen que la persona la van a liberar por Lugano, después por Floresta, empezamos a dar vuelta, vamos a las fiscalías de la calle Beruti y es imposible saber en la ciudad de Buenos Aires dónde hay una persona detenida. Después me quiero referir a algunas otras cuestiones. La del acta policial que mencionaba es sumamente grave, porque consuma una doctrina, la doctrina Bullrich, ¿no? La doctrina de Patricia Bullrich, de que la versión policial es versión de verdad. Algo que ahora han retratado hasta en un sable, no voy a tirar un gendarme por la ventana. Bueno, nunca tiran a ningún represor por la ventana, pero ahora esto es más grave porque aquí se le da facultad de creerle a la policía sin necesidad de mayor prueba. Incluso se puede incorporar por la sola lectura o exhibición la exposición policial. Esto es muy grave, señor presidente, reiteramos, sin fotos, sin filmaciones, se le da valor de verdad a una policía que, como la hemos visto y por suerte hemos tenido la posibilidad de que salga a la luz en la causa contra los trabajadores del astillero Río Santiago y de los pibes de La Poderosa, donde veíamos cómo le plantaban barretas, le plantaban armas, un policía rompía la vidriera de un comercio y después decía que habían sido los manifestantes. Imagínense
si con solamente esa declaración o esa versión policial se pudiese condenar a una persona. La verdad es que están llevando a todos los que habitan y trabajan en esta ciudad a una situación sumamente peligrosa. Yo siempre lo digo en cada sesión. Ya sé que no me van a escuchar, pero es nuestra obligación manifestarlo y dejar sentado que nos oponemos profundamente a estas arbitrariedades y a que la policía siga aumentando sus políticas de control social sobre la calle para ocultar la pobreza, para ocultar que en esta ciudad cada vez más tienen que vivir de la venta ambulante, que cada vez más son los que se manifiestan por las políticas que lleva este gobierno adelante. Otras cuestiones que preocupan, que se mencionaron, que ahora la revisación médica, el control médico dice que va a ser solo cuando sea necesario. ¿Cómo se va a determinar cuándo es necesario? Si fue la propia policía la que le pegó a un trabajador senegalés, le rompió un brazo, le rompió la cabeza, ¿ese policía va a determinar cuándo es necesario el control médico? ¿A quién se le ocurre una locura de ese tipo? Sí, a los que torturan, a los que hacen apremios en las comisarías, solo a ellos se les puede ocurrir legalizar una cosa como esta. Es muy peligroso lo que hoy se pretende votar aquí. Para terminar, señor presidente, el proyecto 2942 no es menos grave. El cambio que se propone en la graduación de la sanción prevista en el artículo 26 indica que ahora no solo se deben considerar los antecedentes penales, sino también los antecedentes contravencionales. De vuelta, ¿a quién se creen que va a perjudicar este registro de antecedentes contravencionales que va a ser tenido a la vista a la hora de una nueva contravención? ¿No será que de nuevo están intentando perjudicar a aquellos que por su situación laboral, que por la falta de trabajo se ven expuestos a estas situaciones que la policía a su sola voluntad califica como delito? Señor presidente, es muy grave lo que aquí se está intentando aprobar. La verdad es que no veo ese ánimo de debate que dijo el diputado Presti. Todas las organizaciones que defienden los derechos de quienes se manifiestan, los organismos de derechos humanos, las organizaciones que representan a quienes ejercen la economía popular, se manifiestan en contra de esta reforma y así lo vamos a hacer nosotros. Muchas gracias, señor presidente.